cargas emocionales que están acabando con su paz y retrasando su vida. No siempre son visibles, no siempre se presentan como grandes tragedias. Muchas veces son silenciosas, invisibles, pero profundamente pesadas. Se instalan dentro de la mente y comienzan a dirigir la forma en que una persona piensa, decide y enfrenta la vida. Tal vez conoces esa sensación. La mente no descansa. Incluso cuando el día termina, los pensamientos siguen girando. Conversaciones del pasado regresan a la memoria. Problemas del futuro aparecen antes de que existan. Emociones que deberían durar minutos permanecen durante horas o incluso días. Poco a poco algo cambia dentro de la persona. La claridad se debilita. Las decisiones se vuelven más difíciles. La energía se dispersa en demasiadas direcciones. Y lo más curioso es que muchas personas creen que todo esto ocurre por culpa de las circunstancias, el trabajo, las responsabilidades, la presión de la vida moderna, las decisiones que deben tomarse. Pero los antiguos estoicos observaron algo diferente. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones que la vida de cada persona es aquello que sus pensamientos hacen de ella. No lo que sucede, sino la forma en que la mente interpreta lo que sucede. Esto cambia completamente la perspectiva, porque si la mente interpreta mal la realidad, cualquier situación se vuelve pesada. Pero si la mente aprende a mirar las cosas con claridad, incluso las dificultades dejan de tener el mismo poder. Aquí aparece la verdadera pregunta. ¿Cuántas de las tensiones que sientes realmente vienen del mundo? ¿Y cuántas vienen de cargas emocionales que la mente aprendió a sostener sin darse cuenta? Cargas como anticipar problemas que aún no existen, cargas como intentar controlar lo que otros piensan, cargas como revivir una y otra vez eventos que ya terminaron. Cada una de estas cargas parece pequeña cuando se observa por separado, pero cuando se acumulan dentro de la mente, producen algo que muchas personas conocen demasiado bien: agotamiento emocional. La mente comienza a reaccionar a todo, pierde su centro, pierde su claridad. Este video no trata de motivación superficial ni de frases inspiradoras. Trata de algo mucho más práctico y más profundo al mismo tiempo. Reconocer 9 cargas emocionales que muchas personas llevan durante años sin cuestionarlas. 9 pesos invisibles que desgastan la paz interior y retrasan el progreso personal. A lo largo de esta reflexión, descubrirás cómo cada una de estas cargas se forma, cómo comienza a gobernar la mente sin que lo notemos, y cómo los principios del estoicismo enseñan a soltar aquello que nunca debió ocupar espacio dentro de nosotros. No se trata de eliminar las emociones, se trata de dejar de ser gobernado por ellas. Cuando una persona aprende a distinguir entre lo que depende de su juicio y lo que pertenece al curso natural de los acontecimientos, algo comienza a cambiar. La mente deja de luchar contra todo, deja de anticipar peligros en cada esquina, empieza a recuperar su equilibrio. Pero antes de descubrir cuáles son esas 9 cargas emocionales, primero es necesario comprender un error silencioso que mantiene a la mayoría de las personas atrapadas en la inquietud mental. Un error que incluso personas inteligentes repiten todos los días sin darse cuenta: la mirada estoica. ¿Por qué la mente sufre más que la realidad? Antes de observar las 9 cargas emocionales que desgastan la paz interior, es necesario comprender un principio que cambia completamente la forma de mirar la vida. Un principio que los estoicos consideraban la base de toda claridad mental. La mayoría de las personas cree que su sufrimiento viene directamente de los acontecimientos. Un problema aparece y la mente reacciona. Una crítica surge y el ánimo se altera. Una incertidumbre aparece en el horizonte y el pensamiento comienza a correr hacia el futuro. Parece lógico pensar que los eventos son la causa del malestar, pero Epicteto enseñaba algo que desafía esa idea. Decía que no son los acontecimientos los que perturban a las personas, sino los juicios que hacen sobre esos acontecimientos. Entre lo que ocurre y lo que sentimos, siempre existe una interpretación. Ese espacio es pequeño, pero es decisivo.
Imagina dos personas enfrentando la misma situación, un fracaso, una crítica, un cambio inesperado. Para una de ellas, el evento se convierte en una carga emocional que domina sus pensamientos durante días. Para la otra, es simplemente una circunstancia que requiere una respuesta. El evento es el mismo. Lo que cambia es la forma en que la mente lo interpreta. Aquí aparece el principio que sostiene toda la filosofía estoica. Algunas cosas dependen de nosotros y otras no. Dependen de nosotros nuestras decisiones, nuestros juicios, nuestras acciones y la forma en que respondemos a lo que sucede. No dependen de nosotros el resultado final de muchas situaciones, la opinión de los demás, ni el curso de los acontecimientos. Cuando una persona no distingue entre estas dos áreas, comienza a invertir su energía mental en lugares donde no tiene poder real. Se preocupa por controlar el futuro, intenta dirigir la percepción de otros, lucha contra hechos que ya ocurrieron. Así nace la inquietud. La mente trabaja constantemente pero no produce claridad. Produce tensión, produce ansiedad, produce una sensación de estar siempre intentando arreglar algo que escapa de nuestras manos. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo una idea sencilla cuando sentía que la mente comenzaba a agitarse. Se preguntaba si aquello que lo perturbaba dependía de él o no dependía de él. Si no dependía de él, lo dejaba ir. Si dependía de él, actuaba. Ese ejercicio parece simple, pero tiene un efecto poderoso. La mente deja de dispersarse. En lugar de intentar controlar el mundo entero, comienza a concentrarse en lo único que realmente puede gobernar, su propio juicio. Cuando esta distinción se vuelve clara, muchas preocupaciones pierden fuerza de inmediato. No porque la vida se vuelva más fácil, sino porque la mente deja de cargar responsabilidades que nunca le pertenecieron. Este cambio de perspectiva prepara el terreno para algo aún más importante, porque una vez que comprendes esta diferencia, empiezas a reconocer ciertas cargas emocionales que antes parecían normales, cargas que muchas personas llevan todos los días sin darse cuenta. La primera de ellas es una de las más comunes y al mismo tiempo una de las más agotadoras para la mente. La carga de vivir emocionalmente en futuros que todavía no existen. La carga de vivir en futuros que aún no existen. Una de las cargas emocionales más pesadas que una mente puede llevar es también una de las más comunes. No se trata de un problema real ni de una dificultad presente. Es algo más silencioso. Es la costumbre de vivir emocionalmente en futuros que todavía no existen. Muchas personas pasan gran parte del día anticipando escenarios, imaginan conversaciones que aún no han ocurrido, calculan posibles errores, visualizan fracasos antes incluso de comenzar una acción. La mente se adelanta constantemente al tiempo real. Al principio parece prudencia, parece preparación, parece una forma de estar listo para lo que pueda venir. Sin embargo, cuando este hábito se vuelve constante, comienza a producir un efecto diferente. La mente deja de vivir en el presente. Empieza a habitar en una proyección permanente del mañana. La respiración se acelera. El cuerpo se tensa. Las decisiones se vuelven más pesadas porque cada elección parece contener riesgos invisibles. Poco a poco aparece una sensación de inquietud que no siempre tiene una causa clara. El problema es que la mente empieza a reaccionar a eventos que aún no existen. Séneca observó este fenómeno con enorme precisión. Escribió que los seres humanos sufren más en la imaginación que en la realidad. No porque la vida no tenga dificultades, sino porque la mente posee una habilidad extraordinaria para fabricar problemas antes de tiempo. Cada vez que la mente imagina un escenario negativo, el cuerpo responde como si ese escenario estuviera ocurriendo realmente. La tensión aparece, el juicio se nubla, la claridad se reduce. Cuando este proceso se repite durante días, semanas o años, la persona empieza a vivir en un estado de anticipación constante. La mente nunca descansa. Pero el estoicismo propone una forma radicalmente diferente de enfrentar el futuro. Marco Aurelio se recordaba algo simple cuando los pensamientos comenzaban a adelantarse demasiado.
El futuro no está aquí. Cuando llegue, vendrá acompañado de la misma razón que posees ahora. Este pensamiento cambia completamente la perspectiva. El futuro deja de ser un territorio lleno de amenazas imaginarias y vuelve a ser lo que realmente es. Un espacio que todavía no existe y que solo podrá enfrentarse cuando llegue el momento real. La mente aprende algo importante. Prepararse es útil. Anticipar emocionalmente cada posibilidad no lo es. La preparación consiste en fortalecer el carácter, mejorar el juicio y actuar con disciplina en el presente. La anticipación ansiosa consiste en repetir mentalmente escenarios que no producen ninguna acción útil. Cuando una persona distingue estas dos cosas, recupera una enorme cantidad de energía mental. La mente deja de correr constantemente hacia adelante. Regresa al presente, y cuando la mente vuelve al presente, algo comienza a reorganizarse dentro de ella. Las decisiones se vuelven más claras. Las emociones pierden intensidad innecesaria. Los problemas se enfrentan cuando realmente aparecen, no antes. La carga invisible comienza a desaparecer. Sin embargo, incluso cuando una persona deja de vivir atrapada en futuros imaginarios, todavía queda otra carga emocional que consume enormes cantidades de energía interior. Una carga que se activa cada vez que alguien habla de nosotros, nos observa o forma una opinión sobre lo que hacemos. La carga de intentar controlar lo que otros piensan. Existe una carga emocional que muchas personas llevan durante toda su vida, sin darse cuenta de cuánto poder le han entregado. No es una carga visible como una responsabilidad o un problema concreto. Es más sutil. Se instala en silencio dentro de la mente. Es la necesidad constante de controlar lo que los demás piensan de nosotros. Cuando esta carga aparece, algo cambia en la forma en que una persona se mueve por el mundo. Las decisiones dejan de basarse únicamente en lo que considera correcto. Empiezan a pasar por un filtro invisible. Antes de hablar, surge la pregunta de cómo será interpretado lo que se va a decir. Antes de actuar, aparece la duda de cómo será visto ese comportamiento. La mente comienza a imaginar reacciones. ¿Qué pensarán si hago esto? ¿Cómo interpretarán esta decisión? ¿Y si creen algo negativo sobre mí? Este proceso parece pequeño cuando ocurre una vez, pero cuando se repite constantemente, produce un desgaste profundo. La persona empieza a vivir bajo una mirada imaginaria permanente. La mente se convierte en un escenario donde siempre existe un público invisible. Cada acción parece evaluada. Cada error parece amplificado. Cada decisión parece necesitar aprobación. Poco a poco aparece una tensión interior que muchas personas confunden con responsabilidad o prudencia, cuando en realidad es una forma de dependencia emocional. El problema es que la opinión de los demás nunca ha estado bajo nuestro control. Cada persona observa la realidad desde su propia historia, sus creencias y sus expectativas. Dos personas pueden presenciar el mismo comportamiento y llegar a interpretaciones completamente diferentes. Intentar controlar esa interpretación es como intentar dirigir el viento con las manos. Cuanto más se intenta, más frustración aparece. Epicteto lo expresaba con una claridad que todavía resulta incómoda para muchos. Decía que si alguien habla mal de ti, no te apresures a defenderte ante todos. La opinión ajena pertenece al mundo exterior. Lo único que realmente te pertenece es tu conducta. Este principio libera una enorme cantidad de energía mental, porque cuando una persona comprende que no puede gobernar la mente de otros, deja de gastar su atención intentando hacerlo. La energía vuelve a dirigirse hacia algo mucho más sólido: la calidad de las propias acciones. Marco Aurelio se recordaba constantemente que la mente de otras personas es un territorio que nunca podremos habitar. Podemos actuar con justicia, con disciplina y con honestidad, pero no podemos decidir cómo será interpretado nuestro comportamiento. Cuando esta idea se comprende profundamente, algo cambia dentro de la persona. La necesidad de aprobación comienza a perder fuerza. Las decisiones dejan de construirse alrededor del miedo a la opinión ajena y empiezan a organizarse alrededor de principios más estables.
La mente ya no está ocupada intentando controlar percepciones externas. Empieza a concentrarse en actuar correctamente, y cuando eso ocurre, aparece algo que muchas personas pasan años buscando: libertad interior. Pero incluso cuando una persona deja de preocuparse por el juicio ajeno, todavía existe otra carga emocional que introduce ruido constante dentro de la mente. Una carga que obliga a la persona a medir su vida observando continuamente la vida de los demás. La carga de la comparación emocional. Existe una carga emocional que pocas personas reconocen como tal porque se ha vuelto completamente normal dentro de la vida moderna. No aparece como un problema evidente, no produce una crisis inmediata, pero trabaja en silencio todos los días dentro de la mente. Es la comparación constante con los demás. La mente observa cómo viven otras personas, cómo avanzan, cómo parecen resolver su vida. Poco a poco comienza a medir su propio valor utilizando esas referencias externas. Sin darse cuenta, la persona empieza a evaluar su progreso comparándolo con el progreso de otros. Cuando alguien parece avanzar más rápido, aparece la sensación de estar atrasado. Cuando alguien parece más seguro, surge la duda sobre uno mismo. Cuando alguien obtiene reconocimiento, la mente comienza a cuestionar su propio camino. Así nace una presión invisible. La vida deja de sentirse como un camino personal y empieza a sentirse como una competencia silenciosa contra miles de personas que ni siquiera están participando en la misma carrera. Cada logro pierde peso porque siempre existe alguien que parece haber logrado más. La mente deja de mirar su propio progreso y comienza a mirar constantemente hacia los lados. Este hábito introduce una forma constante de ruido mental. La atención se dispersa, la claridad se debilita. La persona comienza a vivir reaccionando a referencias externas en lugar de avanzar según su propio criterio. Pero el problema más profundo de la comparación es que nunca termina. Siempre existirá alguien más adelantado en algún aspecto. Siempre habrá alguien que parezca más exitoso, más reconocido o más seguro. Cuando la mente adopta la comparación como su forma de medir la vida, la satisfacción se vuelve prácticamente imposible. La paz mental desaparece porque la mente nunca llega a un punto de descanso. Marco Aurelio comprendía este peligro con absoluta claridad. En sus reflexiones personales, se recordaba constantemente que no debía distraerse observando lo que otros hacían. Su única tarea era actuar correctamente en el lugar que le correspondía ocupar. Esta idea transforma completamente la perspectiva. La vida deja de ser una carrera contra los demás y vuelve a convertirse en un proceso de formación del propio carácter. La pregunta ya no es quién está más adelante. La pregunta comienza a ser mucho más sencilla y al mismo tiempo más profunda. ¿Estoy actuando hoy con más claridad que ayer? Cuando una persona adopta este criterio, algo cambia inmediatamente dentro de la mente. La comparación pierde su poder porque deja de ser relevante. El único punto de referencia pasa a ser el propio crecimiento interior. Epicteto enseñaba que el verdadero progreso no consiste en superar a otros, sino en mejorar el propio juicio. Una persona puede acumular reconocimiento externo y seguir viviendo con una mente agitada. Otra puede avanzar en silencio, concentrada en disciplinar su pensamiento y construir una estabilidad que nadie puede quitarle. Cuando la mente deja de compararse constantemente, recupera algo muy valioso: enfoque. La atención vuelve a dirigirse hacia las propias decisiones, hacia las acciones que realmente pueden mejorar la vida. El ruido externo pierde volumen y aparece una forma distinta de claridad. Sin embargo, incluso cuando la comparación desaparece, todavía existe otra carga emocional que consume enormes cantidades de energía interior. Una carga que aparece cada vez que la mente intenta discutir con algo que ya ocurrió. La carga de resistirse a la realidad. Existe una lucha silenciosa que muchas personas sostienen dentro de su mente durante años. No es una lucha contra otras personas ni contra el mundo exterior. Es una lucha contra algo que ya ha sucedido. Es la resistencia constante a la realidad. Un evento ocurre. Una decisión trae consecuencias inesperadas.
una oportunidad se pierde, una persona actúa de una manera que no esperábamos. En ese momento el hecho ya está establecido, la realidad ya tomó una forma concreta. Sin embargo, la mente comienza una conversación interminable con algo que ya no puede cambiarse. La mente repite una idea una y otra vez. Esto no debería haber pasado. Las cosas tendrían que haber sido diferentes. Si hubiera actuado de otra manera, todo sería distinto. Ese diálogo interno parece natural, pero produce un desgaste profundo. La mente intenta negociar con el pasado como si todavía existiera la posibilidad de modificarlo. Se forma una especie de fricción invisible entre lo que ocurrió y lo que la persona cree que debería haber ocurrido. Esa fricción consume energía. El presente queda atrapado entre dos fuerzas. Por un lado, la realidad que ya existe. Por otro, la expectativa mental de una realidad distinta. La persona revive el mismo evento muchas veces dentro de su pensamiento, pero cada repetición solo aumenta la tensión interior. Séneca observó este patrón con enorme claridad. Decía que una gran parte del sufrimiento humano nace de nuestra resistencia a aceptar el curso natural de los acontecimientos. No porque los hechos siempre sean agradables, sino porque luchar contra lo que ya ocurrió no produce ningún cambio en la realidad, solo produce agotamiento. Los estoicos no enseñaban indiferencia ante las dificultades, tampoco proponían ignorar el dolor de ciertas situaciones. Lo que enseñaban era algo mucho más útil: aceptar lo que ya existe para poder responder con inteligencia. Aceptar no significa aprobar. Tampoco significa resignarse de forma pasiva. Significa reconocer que la realidad ya está establecida y que la única parte que sigue bajo nuestro control es la respuesta que damos a esa realidad. Marco Aurelio practicaba esta idea constantemente. Cuando algo ocurría que no coincidía con sus expectativas, se recordaba a sí mismo que aquello formaba parte del orden natural del mundo. La pregunta importante no era por qué había sucedido, sino cómo debía responder de la manera más razonable posible. Ese cambio de enfoque transforma completamente la experiencia interior. La mente deja de gastar energía intentando cambiar lo que ya terminó. En lugar de mirar hacia atrás, comienza a observar el presente con mayor claridad. El evento deja de ser una carga emocional permanente y se convierte simplemente en una circunstancia que requiere una respuesta. La fricción desaparece. Cuando una persona aprende a cooperar con la realidad, en lugar de resistirse a ella, recupera una enorme cantidad de energía mental. Esa energía vuelve a estar disponible para actuar, aprender y avanzar. La paz interior comienza a aparecer en ese momento, pero incluso cuando una persona deja de luchar contra lo que ya ocurrió, todavía queda otra carga emocional que debilita silenciosamente su estabilidad interior. La carga de intentar ser comprendido por todos. Existe una carga emocional que muchas personas llevan durante años sin darse cuenta de lo pesada que se vuelve con el tiempo. Es la necesidad constante de que los demás comprendan nuestras intenciones, nuestras decisiones y nuestras razones. Parece algo pequeño, casi razonable. Después de todo, todos queremos ser entendidos, pero cuando esta necesidad se convierte en una expectativa permanente, comienza a desgastar la mente. Cada decisión empieza a acompañarse de una explicación. Cada acción parece necesitar una justificación. La persona se sorprende pensando cómo explicar lo que hizo, cómo aclarar lo que quiso decir, cómo evitar que otros interpreten sus acciones de manera equivocada. La mente comienza a prepararse para defender cada paso que da. Al principio parece prudencia social, pero con el tiempo se transforma en una dependencia invisible. La tranquilidad interior deja de depender de la claridad personal y empieza a depender de la interpretación ajena. Si alguien comprende nuestras razones, sentimos alivio. Si alguien las cuestiona, aparece la inquietud. El problema es que la comprensión de otros nunca está completamente bajo nuestro control. Cada persona observa el mundo desde su propia historia, desde sus propias emociones y desde sus propias expectativas. Dos personas pueden escuchar exactamente la misma explicación y llegar a conclusiones completamente distintas.
Intentar asegurar la comprensión universal es intentar gobernar un territorio que nunca ha sido nuestro. Epicteto advertía que una persona que vive de acuerdo con la razón no necesita convencer a todo el mundo de que tiene razón. Su tarea no es controlar la mente de los demás, sino actuar con integridad según su propio juicio. Cuando una acción nace de principios claros, no necesita la aprobación general para tener valor. Muchas personas confunden claridad interior con necesidad de justificación. Creen que si explican suficientemente sus motivos, evitarán el juicio ajeno. Pero la experiencia muestra algo diferente. Siempre habrá alguien que interprete mal. Siempre habrá alguien que critique. Incluso las decisiones más razonables pueden ser mal entendidas. Cuando una persona intenta evitar todos esos posibles juicios, comienza a vivir con una tensión constante. Cada paso parece necesitar validación. Cada silencio parece sospechoso. Cada decisión se convierte en un pequeño debate imaginario con personas que ni siquiera han preguntado nada. La mente se vuelve pesada. Marco Aurelio recordaba que la mente ajena es un territorio inaccesible. Podemos actuar con justicia, con honestidad y con disciplina, pero no podemos dirigir la forma en que otros interpretan nuestras acciones. Cuando una persona acepta esta verdad, algo cambia profundamente en su forma de vivir. La necesidad de explicar cada decisión comienza a desaparecer. Las acciones dejan de construirse alrededor del miedo al malentendido y comienzan a organizarse alrededor de principios más sólidos. La mente se libera de la tarea imposible de controlar las interpretaciones ajenas. Y con esa liberación aparece algo muy valioso: tranquilidad. Sin embargo, incluso cuando una persona deja de buscar comprensión constante, todavía existe otra carga emocional que afecta profundamente la forma en que percibe su propia vida. La carga de confundir tus emociones con tu identidad. Existe una carga emocional que muchas personas llevan sin darse cuenta de que está moldeando toda su forma de verse a sí mismas. No es una carga visible desde fuera. Es una forma de pensar que ocurre dentro de la mente. Es la tendencia a confundir lo que sentimos con lo que somos. Cuando aparece la ira, la persona piensa: soy una persona irritable. Cuando surge la ansiedad, la mente concluye: soy una persona ansiosa. Cuando llega la tristeza, aparece la idea: algo está mal conmigo. Poco a poco, las emociones dejan de ser experiencias pasajeras y empiezan a convertirse en etiquetas permanentes. La persona ya no observa la emoción como algo que aparece y desaparece. Comienza a integrarla dentro de su identidad. Esto produce un efecto profundo. Cada emoción comienza a sentirse como una descripción de quién somos. Y cuando eso ocurre, la mente pierde una de sus mayores capacidades, la capacidad de observar lo que sucede dentro de ella, sin quedar atrapada en ello. Los estoicos comprendían muy bien esta diferencia. Para ellos, una emoción no era una identidad, era una impresión, algo que aparece en la mente como una primera reacción natural frente a lo que ocurre. Pero esa impresión no tenía que convertirse automáticamente en una conclusión. Epicteto enseñaba que cuando una emoción aparece, lo primero que debemos hacer es decirnos a nosotros mismos algo muy simple: esto es solo una impresión, no la realidad completa. Ese pequeño recordatorio cambia completamente la relación con lo que sentimos, porque crea un espacio entre la emoción y el juicio que hacemos sobre ella. En ese espacio aparece algo que muchas personas olvidan que poseen: la capacidad de examinar sus propias reacciones. La ira puede aparecer, pero la mente puede observarla antes de actuar. La ansiedad puede surgir, pero la razón puede examinar si el peligro es real. La tristeza puede llegar, pero no necesita definir toda la identidad de la persona. Marco Aurelio se recordaba constantemente que la mente posee el poder de mantenerse recta incluso cuando las emociones intentan inclinarla. No negaba que las emociones existieran. Lo que rechazaba era la idea de que debían gobernar el juicio. Cuando una persona aprende a separar emoción e identidad, algo cambia profundamente en su experiencia interior. Las emociones dejan de sentirse como tormentas que arrastran todo a su paso.
se convierten en señales que pueden ser observadas con calma. La mente ya no se identifica completamente con cada estado emocional. Recupera su posición de observadora. Esto produce una forma distinta de estabilidad. La persona sigue sintiendo, sigue reaccionando, sigue viviendo plenamente, pero ya no se define por cada emoción que aparece. La identidad deja de depender de estados momentáneos, y cuando la mente recupera esa distancia, muchas emociones pierden su intensidad. Sin embargo, incluso cuando una persona aprende a no identificarse completamente con sus emociones, todavía existe otra carga que mantiene a muchas personas atrapadas en una espera interminable. La creencia de que la paz llegará cuando la vida finalmente se vuelva fácil. La carga de creer que debes controlar el resultado. Existe una carga emocional más profunda que muchas de las anteriores. No siempre se percibe de inmediato porque parece razonable, parece incluso necesaria. Es la creencia de que nuestra tranquilidad depende de controlar el resultado de lo que hacemos. Muchas personas viven con la sensación de que deben asegurarse de que todo salga bien, que el esfuerzo produzca exactamente el resultado esperado, que cada decisión conduzca al éxito. Cuando esto no ocurre, aparece la frustración, la ansiedad o la sensación de haber fallado. La mente comienza a vincular su paz con el resultado final de las cosas. Si el proyecto funciona, aparece tranquilidad. Si la decisión produce un buen resultado, aparece confianza. Si las cosas salen mal, aparece inquietud. Poco a poco, la estabilidad emocional queda ligada a algo profundamente incierto: el resultado de los acontecimientos. El problema es que los resultados nunca están completamente bajo nuestro control. Podemos prepararnos, podemos actuar con inteligencia, podemos esforzarnos con disciplina, pero incluso después de hacer todo correctamente, el resultado puede tomar una dirección distinta. El mundo está lleno de variables que no podemos gobernar. Los estoicos entendían esta realidad con una precisión extraordinaria. Epicteto enseñaba que una persona verdaderamente libre es aquella que centra su atención en la calidad de sus acciones, no en el resultado que esas acciones producirán. Este principio puede parecer difícil de aceptar al principio. Vivimos en una cultura que celebra resultados visibles. Éxito, reconocimiento, logros medibles, todo parece depender del resultado final. Pero desde la perspectiva estoica, colocar la paz mental en manos del resultado es entregar el control de nuestra tranquilidad a fuerzas externas. La mente se vuelve frágil. Marco Aurelio practicaba un enfoque completamente diferente. Cuando enfrentaba una decisión o una tarea importante, se recordaba a sí mismo algo simple. Su responsabilidad era actuar con justicia, con claridad y con disciplina. El resultado pertenecía al curso natural de los acontecimientos. Esta forma de pensar produce una transformación interior profunda. La persona sigue esforzándose, sigue trabajando con seriedad, sigue buscando mejorar sus decisiones, pero su paz ya no depende de que el mundo responda exactamente como espera. Depende de algo mucho más estable: la calidad de su propio juicio. Cuando una persona adopta este enfoque, algo cambia dentro de su mente. La ansiedad por el resultado disminuye. La atención se concentra en actuar correctamente en el momento presente. La mente deja de proyectarse constantemente hacia el final del proceso. Se concentra en el paso que tiene delante. Esta es una de las libertades más grandes que el pensamiento estoico puede ofrecer. La libertad de actuar con excelencia, sin convertir cada resultado en una amenaza para nuestra tranquilidad. Cuando esta carga desaparece, la mente deja de sentirse responsable por controlar todo lo que ocurre, recupera su equilibrio, y en ese momento aparece una comprensión que reúne todas las reflexiones anteriores. La vida no se volvió más ligera. La mente simplemente dejó de cargar pesos que nunca le pertenecieron. Cuando la mente finalmente deja el peso, después de observar estas cargas emocionales con atención, muchas personas descubren algo sorprendente. La mayor parte del peso que sentían dentro de su mente no provenía directamente de la vida misma. Provenía de la manera en que la mente había aprendido a relacionarse con la vida.
Durante años la mente se acostumbra a cargar más de lo que le corresponde. Carga el futuro antes de que llegue. Carga las opiniones de los demás. Carga comparaciones innecesarias. Carga el pasado como si todavía pudiera cambiarlo. Carga emociones como si definieran toda la identidad. Carga expectativas que nunca eligió. Carga resultados que nunca pudo controlar. Poco a poco, todo ese peso se vuelve tan habitual que deja de parecer extraño. La persona cree que así funciona la mente humana. Cree que la inquietud constante es simplemente parte inevitable de la vida. Pero cuando comienza a observar estas cargas con claridad, algo cambia. La mente empieza a soltar. No se trata de eliminar los desafíos de la vida. Los problemas siguen existiendo. Las decisiones difíciles siguen apareciendo. Las circunstancias continúan cambiando. Nada de eso desaparece. Lo que desaparece es la relación equivocada con esos acontecimientos. La mente deja de luchar contra lo que no puede gobernar. Deja de anticipar amenazas en cada esquina del futuro. Deja de medir su valor utilizando la opinión ajena. Deja de intentar dirigir el resultado de todo lo que ocurre. Ese cambio produce una sensación muy particular: ligereza. Marco Aurelio entendía que la paz interior no surge cuando el mundo exterior se vuelve perfecto. Surge cuando la mente aprende a permanecer estable dentro de un mundo imperfecto. Esa estabilidad no depende de la ausencia de dificultades, sino de la claridad con la que se observa lo que depende de nosotros y lo que no. Cuando esta comprensión se vuelve parte del pensamiento cotidiano, la mente deja de reaccionar a cada evento como si fuera una amenaza. Empieza a responder con mayor calma, con mayor precisión y con una especie de serenidad que antes parecía inalcanzable. Las dificultades ya no se perciben como un ataque personal, se perciben como situaciones que forman parte del orden natural de las cosas. La persona sigue actuando, sigue tomando decisiones, sigue esforzándose, pero lo hace desde un lugar diferente, un lugar donde la mente ya no está cargando todo aquello que nunca estuvo bajo su control. Y cuando la mente deja ese peso, ocurre algo muy importante: la claridad regresa. Las decisiones se vuelven más simples, las emociones pierden su intensidad innecesaria, la atención se dirige hacia lo que realmente importa: actuar con razón, con disciplina y con integridad. Ese es el núcleo del pensamiento estoico. La paz no se construye dominando el mundo. La paz aparece cuando la mente aprende a gobernarse a sí misma. Cuando una persona comprende esto profundamente, descubre que la libertad interior siempre estuvo más cerca de lo que imaginaba. No estaba escondida en un futuro perfecto. Estaba esperando en el momento en que la mente decide soltar aquello que nunca le perteneció.